La resurrección. A ver, es el pilar fundamental sobre el que se construye una de las religiones más grandes del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando miramos con lupa los relatos originales? Las primerísimas versiones de esta historia. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumergirnos directamente en las fuentes primarias para ver qué encontramos. Detengámonos un segundo a pensar en esto. Toda la teología, la fe de miles de millones de personas, gira en torno a este único y extraordinario evento. No es solo una historia más, es literalmente el eje que sostiene todo el edificio. Y esa es la pregunta clave que nos va a guiar en este análisis. Si dejamos de lado siglos y siglos de interpretación y vamos directo al grano, ¿qué es lo que cuentan los primeros textos? Acompáñenme en esta exploración. Esta cita de Pepe Rodríguez, la verdad, le da justo en el clavo. Uno pensaría, lógicamente, que los relatos de un evento pero tan crucial serían consistentes, casi idénticos, ¿no? Pues, como vamos a ver, los textos nos presentan un panorama muchísimo más complejo y, sí, contradictorio. Ok, nuestro primer punto de análisis es el momento que lo empieza todo, el descubrimiento de la tumba vacía. ¿Quién la encontró? ¿Qué fue lo que vieron exactamente? Veamos cómo lo cuenta cada uno de los evangelios. Miren, cuando ponemos los 4 evangelios así, uno al lado del otro, las inconsistencias son, evidentes, saltan a la vista. ¿Quién fue a la tumba? ¿Una mujer? ¿2? ¿Un grupo? ¿Vieron a un ángel? ¿A 2 ángeles? ¿A un joven? Hasta el mensaje que reciben es distinto. Y ojo, no estamos hablando de detalles menores, ¿eh? Son diferencias de fondo en el primerísimo reporte del evento. Y si la historia de la tumba vacía ya nos presenta estos desafíos, la cosa se pone todavía más compleja cuando analizamos las supuestas apariciones de Jesús resucitado. Aquí es donde las contradicciones de verdad se empiezan a multiplicar. A ver, aquí tenemos una contradicción geográfica enorme. Por un lado, se les dice a los discípulos que hagan un viaje larguísimo, a más de 150 kilómetros hasta Galilea. Y por otro, se nos cuenta que todas las apariciones ocurren ahí cerca, en Jerusalén y sus alrededores. Sencillamente, ambas versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Pensemos en la primera aparición, el momento clave en que alguien ve a Jesús resucitado. Pues incluso en este evento tan fundamental, los evangelios no se ponen de acuerdo. ¿Se le apareció a un grupo de mujeres en el camino o se le apareció a María Magdalena sola, junto a la tumba? Los relatos nos dan 2 versiones distintas de este primer encuentro crucial. Y aquí hay una desconexión narrativa que es muy llamativa. Se nos dice que Jesús predijo su muerte y resurrección muchas veces. Entonces, ¿por qué esos seguidores más cercanos reaccionan con total incredulidad? Llegan a calificar los informes de desatinos, o sea, de tonteras. Es una pregunta que surge directamente al leer las fuentes. La línea de tiempo de las apariciones es otro tema increíblemente inconsistente. Según el Evangelio de Lucas, todo pasa en un solo día, ¡pum!, y termina con la ascensión. Pero en el libro de los Hechos, ese periodo se alarga a 40 días. Y luego está Pablo, que de repente menciona una aparición a más de 500 personas a la vez. Un evento masivo del que los 4 evangelios no dicen absolutamente nada. Hasta ahora hemos visto contradicciones en la historia misma. Pero quizá la evidencia más sorprendente no está en lo que dicen los textos, sino en cómo fueron escritos y sobre todo modificados. Un análisis de los manuscritos más antiguos nos revela algo así como un final perdido. Los estudiosos concuerdan en que el Evangelio de Marcos es el más antiguo de todos, y cuando examinan las copias más tempranas que existen de este Evangelio, descubren algo que, la verdad, cambia por completo nuestra comprensión de la historia original de la resurrección. Esta es la línea final. Así, tal cual, así termina el Evangelio más antiguo en sus manuscritos más fiables. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Fin. Se acabó. Las mujeres huyen, aterrorizadas y se quedan calladas. Así es. La historia original termina ahí. No hay apariciones después de la resurrección. No hay encuentro en Galilea. La narración simplemente se detiene en seco, con el miedo y el silencio. Lo que esto significa, según los expertos en textos antiguos, es asombroso.
Toda la sección sobre las apariciones de Jesús en el Evangelio más antiguo, en el original, no era parte del texto. Lo más probable es que fue añadida mucho, mucho después, por escribas que querían que la historia de Marcos cuadrara mejor con las de Mateo, Lucas y Juan. Bueno, entonces, si los relatos están llenos de contradicciones y el final original del primer evangelio ni siquiera incluía las apariciones, ¿cómo podemos interpretar todo esto? ¿Qué nos sugieren las fuentes sobre cómo se desarrollaron estas historias? Las fuentes académicas ofrecen varias explicaciones. Una es la elaboración mítica. Con el paso del tiempo, las historias se fueron haciendo más grandes, más dramáticas. Otra es la intención del autor, que cada escritor moldeó la narrativa para enviar un mensaje teológico particular. También se habla de paralelos con mitos paganos de dioses que morían y resucitaban. Y, finalmente, la armonización, que es cuando los copistas posteriores añadían cosas para que los evangelios parecieran más consistentes entre sí. En resumen, es posible que estemos viendo no tanto un reportaje histórico, sino la evolución de una creencia. Entonces, ¿con qué nos quedamos al final? Este análisis de las fuentes no busca probar o refutar un milagro. Más bien, nos invita a hacernos una pregunta más profunda. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de un evento fundamental cuando descubrimos la compleja evolución de su propia historia? La respuesta, quizá, nos dice tanto sobre la naturaleza de la fe y la memoria como sobre el evento mismo.